porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hoy iniciamos la lectura y reflexión sobre el libro de Daniel. Y a través de las profecías, Dios quiere reavivarnos por su palabra. Antes de meditar y leer el capítulo 1 de Daniel, vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que nos asistas con tu Espíritu al meditar en tu palabra. Nada merecemos, pero agradecidos y necesitados, oramos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra Daniel significa Dios es mi juez. El tema central en el libro de Daniel es la soberanía de Dios. El reino de Dios por encima de todos los reinos de la tierra, de todos los tiempos. Y a través de las profecías, Dios, que se diferencia de los otros que intentan ser llamados dioses, es el único que conoce el futuro y a través de las profecías lo anuncia, lo revela y lo muestra. El libro de Daniel tiene capítulos biográficos, pero tiene también capítulos proféticos. Hoy nos introducimos con el capítulo número 1. En el año tercero del reinado del rey Joacín de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Nos ubicamos en el tiempo de este relato, el imperio universal de aquel tiempo, Babilonia, bajo el liderazgo de Nabucodonosor, que sitia la ciudad de Jerusalén. El Señor permitió, dice versículo 2, que Joacín cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso el tesoro del templo de sus dioses. Nos encontramos con una ciudad sitiada, con todos los elementos que hacen al culto atrapados, retirados del lugar, como una señal de su propia autoridad sobre la autoridad religiosa del pueblo conquistado, en este caso Jerusalén. Así que sitiaron la ciudad y se llevaron los elementos de culto. Dice versículo 3, además el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y también pertenecientes a la nobleza. Dice versículo 4, debían ser jóvenes apuestos, sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua, la literatura de los babilonios. Es decir, hay una selección de los jóvenes más promisorios a quienes querían preparar de alguna manera para el servicio del nuevo imperio. Le iban a enseñar literatura, la cultura, la historia y la esencia de ese imperio. El rey también les asignó, dice versículo 5, raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa. La preparación, el curso intensivo, la universidad, iba a durar 3 años, luego de lo cual entrarían en el servicio al rey. Versículo 6 dice que entre los jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Vamos a detenernos en el detalle de los nombres. Daniel, por ejemplo, significaba Dios es mi juez. Ananías significaba el Señor manifiesta su gracia. Misael significaba quién es Dios. Y Azarías significaba el Señor socorre.
En el cambio de nombre se nota una identidad religiosa, intencional, porque Belsasar significaba Marduk, guarda mi vida, o sea, otro Dios que no es Dios. Por el otro lado, ese Belsasar también significaba Bel es el Señor. Sadrach significaba el mandato de Acú. Mesac significaba ¿quién es el dios Acú? Abednego significaba siervo de Nebo. O sea, el cambio de nombre tenía la intencionalidad de afectar la personalidad para cambiar también la identidad de aquellos jóvenes que eran religiosos, creyentes y aceptaban la soberanía de Dios, para involucrarse con otros dioses que no era ese Dios soberano. Así que ellos les cambiaron el nombre y también le dieron una dieta que no guardaba relación con sus principios. Pero dice versículo 8 que Daniel propuso el valor de un joven, el compromiso de una decisión. Propuso no contaminarse con la comida o con el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había dicho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía de los oficiales, éste se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues él es el que te asignó la comida, el vino, y de ninguna manera yo quiero que la falta de una buena alimentación perjudique la salud de ustedes y que después seamos llamados la atención o reprimidos por no haber cumplido con el mandato del rey. El versículo 11 dice que el jefe de los oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misaías, Azarías, y que Daniel habló con el guardia y le dijo: por favor. Otra vez aquí aparece el valor, el compromiso y la decisión de Daniel. Por favor, vamos a hacer una prueba. 10 días. Danos a comer solo verduras, tomar agua. Pasado este tiempo, compara nuestro semblante, nuestra salud, con los jóvenes que se alimentan con la comida del rey y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. Dice versículo 14 que el guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras, es decir, que era el estilo que Dios había establecido cuando creó al hombre y desde sus comienzos dándole la mejor dieta. A estos 4 jóvenes, dice versículo 17, Dios los dotó de sabiduría, inteligencia, para entender toda clase de literatura y ciencia, y además Daniel podía entender todo sueño. Cumplido el plazo fijado por Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Y después de hablar con Daniel, Ananías, Misaías y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los encontró 10 veces más inteligente que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Este capítulo nos enseña, destaca la soberanía de Dios por encima de todo y de todos. Y destaca también el valor de tomar una decisión, de ponerse de parte de Dios, aceptando y siguiendo sus instrucciones y asumiendo un compromiso en el corazón y en la práctica de vivir conforme el estilo y las indicaciones de Dios. Pasaron los años, ya no está Nabucodonosor, ni está Babilonia, ni está Daniel. Ahora es nuestro tiempo. Nosotros también
podemos tomar decisiones que nos pongan definitivamente de parte de Dios. Seguir toda su orientación y enseñanza, con valor y coraje, decidir y resolver hacer su voluntad. ¿Cuál será nuestra decisión? Ahora los invito a compartir este tiempo de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, como Daniel y estos 3 amigos, queremos proponer en nuestro corazón ser fieles, escuchar tu voz, vivir por principios, seguir tu palabra y tu voluntad. Danos valor y tu espíritu para ser personas que viven según el estilo de la orientación de tu palabra. Te necesitamos y agradecidos te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día, en el inicio de estas apasionantes profecías durante estos 12 días sobre el libro de Daniel. Nos reencontramos mañana para seguir meditando sobre el capítulo 2.